A ver, cuando oímos la palabra alquimia, seguro que nos vienen a la mente imágenes de, no sé, laboratorios antiguos, ¿verdad? Y esa famosa búsqueda para convertir el plomo en oro. Pero ¿y si todo eso fuera solo la punta del iceberg? Las enseñanzas gnósticas nos dicen que la verdadera alquimia, la de verdad, no va de transformar metales. Va de transformarnos a nosotros mismos. Una transmutación que no ocurre en un crisol, sino, bueno, dentro de cada uno. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Y si el verdadero objetivo de la alquimia no tuviera nada que ver con la riqueza material? ¿Y si en realidad se tratara de una transmutación interior, algo mucho más profundo? Vamos a sumergirnos en lo que las fuentes nos cuentan sobre este arte milenario y su propósito real. Vamos a analizar esto un poco. Por un lado tenemos la idea popular, la que reduce la alquimia a dos cosas, o transformar metales para hacerse rico, o a ciertas prácticas sexuales, que a veces se conocen como maituna. Pero por otro lado, las fuentes gnósticas nos pintan un cuadro completamente distinto. La definen como una disciplina, ojo, una disciplina completa para llevar a cabo la gran obra. Y esta obra no es algo que se haga fuera, no, es la transformación total de uno mismo, una reestructuración completa de nuestra psique, de nuestros valores. Vale, para desenredar todo esto, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero veremos qué es la verdadera alquimia. Después, dónde está su laboratorio, que tiene miga. Luego nos meteremos con los 4 cambios fundamentales que exige. Y por último, llegaremos a la meta final, la integración. Pues empezamos por el principio, como debe ser. La alquimia, vista así, desde esta perspectiva gnóstica, pues no es un hobby esotérico, ni mucho menos. Se nos presenta como un camino de una importancia espiritual, vamos, trascendental. Ojo a la fuerza de esta frase, ¿eh? La alquimia es la tabla de salvación. Fijaos que no dice una tabla de salvación, no, dice la tabla. El matiz es brutal. No se presenta como una opción más entre muchas otras, sino como el camino. Y esto implica algo muy importante. La salvación no es algo que te dan, que recibes pasivamente como si fuera un perdón sin más. No, es el resultado de una obra, de un trabajo que se tiene que hacer. Claro, aquí surge una pregunta lógica. Si esta gran obra es un proceso interior, ¿dónde narices se hace? ¿Cuál es el laboratorio del alquimista? Pues la respuesta, como vamos a ver ahora, está mucho más cerca de lo que podríamos pensar. Y aquí lo tenemos, el pilar de todo esto. El laboratorio alquímico no es un sitio físico lleno de probetas y alambiques, no, es el propio cuerpo, nuestro cuerpo físico. Sin él, según nos dicen estas fuentes, es simplemente imposible hacer este trabajo. Es, por así decirlo, la vasija que contiene todos los ingredientes necesarios para la transmutación. Y esto machaca una idea clave. Aquí se descarta por completo esa noción de una salvación que te llega de la nada, sin mover un dedo. Para nada. En esta visión alquímica, la salvación es la consecuencia directa de un trabajo consciente, de un cambio que se aplica de forma activa, dentro de nuestro propio laboratorio, el cuerpo. Ahora bien, lo interesante es cómo se empieza, porque no basta con tener el laboratorio, claro. Hacen falta 3 pilares internos. El primero, querer hacer la obra, pero de verdad, un deseo genuino. El segundo, y esto es clave, es hacer voluntad. Y digo hacer porque según la fuente la voluntad no es algo que tengamos de serie, sino que se construye, se forja, a base de superesfuerzos. Y el tercero, mantener la disciplina y, la obediencia a los principios de esta obra. Vale, una vez que tenemos los cimientos puestos, ¿qué sigue? Pues la alquimia se centra ahora en transformar la materia prima, que no es otra que nuestra propia psique. Vamos a ver cómo se organiza este proceso que se basa en 4 cambios fundamentales. El trabajo, entonces, se reparte en 4 grandes áreas, todas conectadas entre sí, que al final definen lo que somos. Cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos y, por supuesto, cómo vivimos. Cada una de estas áreas es a la vez un campo de batalla y un taller donde nos vamos transformando. Y el punto de partida, que según el texto es el más complicado de todos, está en el corazón, en cambiar nuestra manera de sentir, concretamente en arrancar de raíz hasta la más mínima semilla de odio. Esa es la base de todo. Si esto no se consigue, todo el castillo de naipes alquímico se viene abajo. Todo el esfuerzo no serviría para nada. Para describir esta lucha interna, la fuente usa una imagen potentísima. Nos habla de 2 fuerzas opuestas que viven en el corazón. Por un lado, el átomo nous, que sería como un sol interior, nuestra conexión con lo divino. Y justo al lado, a milímetros, el átomo de Lilith, que es como un punto negro cargado con las fuerzas más densas del odio. Que estén tan cerca simboliza esa batalla constante que se libra dentro de nosotros entre el amor y el resentimiento. Además del sentir, hay que trabajar otras 3 áreas. La primera, la forma de pensar. O sea, dejar atrás esa visión tan simplista de esto es bueno, esto es malo, para poder ver las cosas con más claridad.
La segunda, la forma de actuar, buscando la rectitud, el hacer lo correcto, sin dejarse llevar por sentimentalismos que no llevan a ninguna parte. Y por último, la forma de vivir, cultivando la armonía y la atención plena en el día a día. Y claro, todo este currazo, todo este trabajo de transformación nos lleva a la meta final. ¿Para qué todo este esfuerzo? Pues el propósito de la gran obra es la integración, la unión con las distintas facetas de lo divino. La primera de estas integraciones es con la Madre Divina, que muchas veces se asocia con la energía Kundalini. Y ojo, su despertar no es algo que pase por casualidad, es la consecuencia de tener una forma recta de pensar y de vivir. Se describe como la unión del espíritu con nuestra propia naturaleza, y es eso lo que al final enciende nuestros fuegos sagrados internos. El siguiente nivel, por así decirlo, es la integración con el Cristo. Y aquí hay un punto que es fundamental entender. No se está hablando del personaje histórico, de Jesús de Nazaret. Se habla de un principio universal, de una parte autónoma que todo ser humano lleva dentro. La meta es que nazca nuestro propio Salvador interior, nuestro Jesús particular. Pero claro, este nacimiento interior no es poca cosa. Exige un compromiso total, absoluto. Implica estudiar su doctrina, practicarla y también difundirla. Requiere renunciar a todos los apegos del mundo y, en un sentido simbólico, estar dispuesto a morir en la cruz, lo que viene a ser sacrificar el ego por completo. Después vendría la integración con el espíritu, que se basa en una idea muy potente. Dios es fuego. La vida se nos da a todos, sí, pero la purificación, la limpieza interior, solo llega a quienes usan conscientemente ese fuego interior para redimirse. Y con esto llegamos a la cima de la gran obra, la integración con el Padre. Y aquí el fundamento de todo se reduce a lo más simple y a la vez lo más profundo, amarlo a Él por encima de absolutamente todo. Después de este viaje tan intenso, vamos a poner los pies en la tierra. Toda esta transformación no es un truco de magia, no es algo que pasa de un día para otro, es el resultado de un trabajo largo, muy persistente y disciplinado. E incluso si los resultados no se ven en esta vida, el esfuerzo que se haga ahora, pues sienta las bases para el futuro. En resumen, la alquimia gnóstica se nos revela no como esa búsqueda de oro material, sino como algo infinitamente más valioso, el arte de forjar el alma. Un camino de autoconocimiento, de transformación radical. Así que la pregunta final no es sobre el pasado, sino sobre el ahora, sobre el presente. La gran obra empieza ya, en el laboratorio que es nuestro propio ser. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el primer paso?